Bueno, analicemos este punto porque es importante poder destacar esta información. Hoy 18 presuntos coyotes fueron detenidos cuando estaban realizando el traslado de varios migrantes de distintas nacionalidades. Vemos, licenciado Clavería, cómo el tráfico de personas también pues, se ha extendido de forma considerable en nuestro país. Y vemos también cómo hay distintas estructuras que están realizando esos traslados. Y hoy un claro ejemplo, en otras ocasiones se han realizado detenciones, pero ha sido una persona, dos personas, pero ahora son 18 porque están realizando movimientos y traslados de forma pues considerable, más de 100 en un lado, otros 50 en otro, y total, imagínense, solo en un día. Lo que pasa es que este es un tema de no acabar, porque efectivamente usted no puede contener la migración irregular No. partiendo del principio de que pueda poner soldados en toda la frontera o fortalecer una unidad policial en un país o poner más guardia civil en Estados Unidos. El problema es en algunos casos económico y en otros de violencia. Por lo tanto, la migración no se va a detener en la medida que no hayan puestos de trabajo y en la medida que no se contenga la violencia en cada uno de nuestros países. Pero también hay algo que es importante y hay que decirlo, y es que la migración es el sostén de la economía norteamericana, les guste o no. Es decir, ellos al final son los que sostienen la economía norteamericana porque son los que van a la pesca de las naranjas, de las uvas, de las manzanas, son los que hacen todo ese trabajo que nadie más hace. Por lo tanto, yo creo que efectivamente estas capturas que hacen el día de hoy son buenas y hay que aplaudirle a la policía, pero no se va a detener la migración. Se lo puedo asegurar, claro, que este mismo tema lo estamos tratando en 8 días o en 10 días. Porque vemos entonces que las condiciones socioeconómicas de otros países también están en serias condiciones. Hay mucha necesidad y eso mueve a la población a buscar entonces moverse de su país, llegar hacia otros destinos. Normalmente es Estados Unidos, el destino final no es Guatemala, se utiliza Guatemala únicamente como paso, y obviamente en cada uno de los países que ellos están pues transitando, también tienen que tener a alguien para que les ayude a poderse movilizar en los pasos ciegos, en distintos recorridos, para que de esta forma ellos vayan avanzando y entonces busquen el destino final, que regularmente es Estados Unidos. Entonces vemos, lo que sí me llama la atención es la cantidad de migrantes que se están viendo. Es que realmente estamos hablando que solo hoy fueron cerca de 200 personas localizadas. Pero es el hambre. Mire, vea, Sandy, el problema es que nosotros no estamos en los zapatos de ellos. No. El problema es que uno puede hablarlo aquí en la televisión o escribirlo en un medio de comunicación, pero uno no está en los zapatos de ellos. A ver si uno tiene un hijo y no tiene para comer, no tiene para darles medicinas, ¿qué va a hacer? Buscar una alternativa. ¿Y cuál es una alternativa? Pues irse de migrante. No es decir, no todo el mundo va por esa condición, pero una gran mayoría, el grueso de la migración, va por eso. Así es. Entonces va por hambre. Y en otros casos por inseguridad también. Claro, por inseguridad, y en otros casos por reunificación familiar, en otros casos porque efectivamente les llama la atención vivir allá porque tienen acceso a comprar carros, a un mejor trabajo, etcétera, todas las cosas que los jóvenes necesitan y quieren. Pero el grueso es por hambre. Y hay que decirlo, porque esa es una realidad. Y esto está directamente relacionado con nuestros países. Latinoamérica, también Asia, también India y otros países en los que efectivamente usted ve hoy que lo que hay es una multirracialidad en la migración que se detiene. Exactamente, sin duda alguna es complicado este tema porque lejos de frenarse la situación, vemos que va en aumento. Vemos que está más complicado y por eso también observamos entonces cuando antes se mencionaba, porque el tema de la migración en nuestro país, el paso, de hecho, se viene dando desde hace varios años, pero eran grupos los que se lograban detener, los que se ubicaban, pero ahora vemos que van de una forma mayor en los traslados.
en gente que está pagando por ese traslado, porque hay que mencionarlo, no es que estas personas los llevan en un bus, los llevan en un vehículo, en diferentes medios de transporte, porque les está haciendo el favor. No, ahí hay un pago por medio, es gente que tiene la posibilidad de pagar. Dejemos por un lado las caravanas, que son otra cosa, tema, pero que también buscan el mismo objetivo. Entonces vemos que aquí el negocio del tráfico de personas se ha ido incluso generando de mayor forma. Y hay algo importante, Sandy, sobre la base de lo que usted está diciendo. Se reformó la ley y se incrementó la pena a 30 años. ¿Se ha detenido el coyotaje? No. Si no, miremos. Bueno, ahorita agarran 18 personas, los van a procesar, los van a sentenciar, pero ya hay un relevo de 36 y van a seguir operando el coyotaje. Es decir, lo que pasa es que la demanda es muy grande. Así es. Y entonces cuando hay demanda en la criminalidad, como es esto, o con la droga, lo que hace usted es meterla. Y esto es lo que está pasando ahorita. Lo que usted dice es correcto. Esto no se detiene. Esto va a seguir así. Media vez nosotros no resolvamos nuestros grandes problemas. Claro. Pero Guatemala es un territorio de paso en su gran mayoría. Así es. Vamos a ir con unos datos para poder ir ampliando esta información que hoy le damos a conocer por medio del tema, porque los 18 capturados son todos de origen guatemaltecos. Fueron detenidos mientras acompañaban a 2 grupos de migrantes que se trasladaban por Guatemala de forma irregular en el kilómetro 77.6 de la ruta del Boquerón a Chicmulilla, Santa Rosa. Fueron 102 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Senegal, Ghana y otros países de África. Imagínense ustedes todo el recorrido que se ha hecho. La trata de personas en todas sus modalidades, pero particularmente el traslado ilegal de migrantes, ha tenido un impacto creciente en los últimos años. Y esto lo hemos dado a conocer y se puede evidenciar también. En Guatemala conocemos a estos individuos bajo el nombre de coyotes. Recientemente, entonces, recapitulando, se aprobó esta iniciativa de ley, bueno, ya es una ley, por cierto, para que las personas dedicadas a la trata de personas, específicamente el traslado de migrantes, sean sancionados con mayor severidad. Ahora podrán ser condenados con hasta 30 años de privación de su libertad. 30 años que estas 18 personas detenidas podrían estar enfrentando por los señalamientos, ¿no? Porque aparte de ellos fueron detenidos infraganti, con las manos en la masa. Por eso le digo, pero no solucionó el problema. Es que no, por supuesto muchas veces el incremento de las penas no soluciona los problemas. Y ni siquiera que usted regrese a las personas, es decir, los pueden expulsar del país, pero más se tardan en expulsarlo que ellos en regresar. Por eso, ¿y a dónde los va a expulsar? Por donde entraron. Usted no va a mandar a los amigos que capturaron hoy a Ghana. ¿Quién? O los va a mandar a Haití. ¿Quién les va a pagar el transporte? Es decir, es muy complicado, es muy complejo. Y por eso es que es tan problemático el tema de la migración. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por solucionar nosotros nuestros problemas y en esa medida seguir conteniendo. Totalmente. Sin duda alguna hay mucho por hacer en el tema de migración. Sí. Tanto a nivel nacional con nuestros connacionales, como también en el recorrido, en el traslado, porque evidencian lo débiles que están en las fronteras también, licenciado, porque imagínense ustedes cómo ingresaron, por dónde ingresaron ellos. Aquí podemos ver la estructura, cómo está muy bien organizada, cómo tienen conocimiento del territorio y sus debilidades también para poder operar, porque si nuestro país estuviera muy bien blindado en sus fronteras, que no existieran los pasos ciegos, que se tuviera un mayor control, ¿cómo podrían pasar? Sería muy complicado, pero muy difícil. Imagínense. Es muy difícil, Sandy, y el último tema que yo creo que está directamente relacionado con esto es el tema de la corrupción. Si no se contiene la corrupción, porque vea, aquí hay funcionarios policiales, funcionarios de migración, funcionarios de aduana, todo el mundo involucrado. Si no, no funcionaría. Ay, complicada la situación que se está viviendo porque vemos la necesidad que existe también y cómo los países parecen no interesarse en cambiar esas realidades de sus ciudadanos. Mientras tanto, le damos a conocer entonces sobre estas 18 personas que ahora tendrán que ser procesadas por el traslado de personas de forma ilegal y podrían pasar 30 años en prisión, según lo determine el juez en un proceso penal.